¿Vivimos realmente en una realidad o solo en una simulación? Desde la icónica película Matrix hasta las teorías filosóficas y científicas más actuales, la idea de que vivimos en una simulación ha capturado la imaginación de millones. ¿Podría la tecnología algún día crear un mundo tan perfecto que se vuelva indistinguible del nuestro? ¿Y qué implicaciones tendría esto para nuestro concepto de existencia, conciencia y libertad? En este video, exploraremos las señales, las teorías y los argumentos que sugieren que nuestra realidad podría no ser tan real como pensamos. Prepárate para cuestionar todo lo que das por sentado y sumergirte en una de las preguntas más fascinantes de la humanidad. ¿Vivimos en una realidad simulada? Capítulo 1. ¿Qué es real? Imagina que un día despiertas y te das cuenta de que todo ha sido una ilusión. Tu infancia, tus amigos, tus recuerdos más íntimos, solo sombras proyectadas en una pared que jamás viste. Pero espera, ¿cómo podrías saberlo? Vivimos confiando en los sentidos. Vemos, tocamos, sentimos, y eso nos basta para concluir que algo es real. Pero, ¿y si esos sentidos fueran los primeros en engañarnos? La pregunta no es nueva. Ya Platón, hace más de 2000 años, nos lo advirtió con su mito de la caverna. Seres humanos encadenados de nacimiento, viendo solo sombras reflejadas, creyendo que eso, y solo eso, era la realidad. ¿Y si nosotros somos esos prisioneros, pero no lo sabemos? El filósofo René Descartes también lo sospechó. En su búsqueda de una verdad absoluta, llegó a pensar que una fuerza superior, un genio maligno, lo llamó, podría estar manipulando nuestra percepción del mundo. Y si no podemos confiar ni en lo que vemos, ni en lo que sentimos, ni en lo que pensamos, entonces, ¿qué nos queda? Vivimos dentro de una estructura que aceptamos sin cuestionar. Nos dijeron que esto es la realidad. Nacer, crecer, pagar impuestos y morir. Nos enseñaron a no hacernos demasiadas preguntas. Pero tú sí te las haces, ¿verdad? ¿Qué tal si todo esto, las calles que pisas, el sonido del viento, tu propia voz interior, no son más que datos, impulsos codificados en una realidad simulada? Y si estás soñando, pero no puedes despertar, esa inquietud, ese temblor que se siente cuando algo no encaja del todo, cuando el déjà vu se repite una vez más o cuando un recuerdo parece distinto de lo que siempre creíste. Ahí empieza la grieta, la duda, y en esa duda comienza esta historia. Porque quizá la pregunta no es si estamos viviendo en una simulación, sino porque sentimos, tan profundamente, que algo no cuadra del todo. Y si alguna vez te has sentido fuera de lugar en el mundo, si alguna vez pensaste que nada tiene sentido o que todo podría desvanecerse de un momento a otro, entonces este viaje es también el tuyo. Acompáñame, porque lo que viene a continuación no es solo una teoría, es una posibilidad, y está ganando terreno. Capítulo 2. El origen de la simulación. Mito o teoría. A lo largo de la historia, las civilizaciones han intentado responder la misma pregunta con distintos lenguajes. ¿De dónde venimos? ¿Y qué es este lugar en el que existimos? Los antiguos hindúes hablaban de Maya, la ilusión cósmica, una especie de velo que cubre la verdadera naturaleza de las cosas. En otras culturas, como la griega o la egipcia, se concebía la existencia como un teatro o un sueño de los dioses. Incluso en la Biblia, el mundo es creado por una palabra, un verbo, un código. Pero fue en el siglo XXI cuando esta intuición ancestral se convirtió en algo más, en una teoría filosófica moderna. En 2003,
El filósofo sueco Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, publicó un ensayo que cambió la conversación para siempre. Su propuesta fue tan provocadora como sencilla. Si una civilización suficientemente avanzada pudiera crear simulaciones realistas, entonces, probablemente, ya lo ha hecho. Y si puede hacerlas, no haría una sola. Haría millones. Simulaciones sobre su pasado, sobre mundos posibles, sobre universos enteros. Y si existen millones de simulaciones por cada realidad original, ¿cuáles son las probabilidades de que justo tú, justo ahora, estés en la realidad base? Muy pocas, casi nulas. Bostrom lo resumió en una idea conocida como la trilema de la simulación, que plantea que, al menos, una de estas tres afirmaciones debe ser cierta. 1. Ninguna civilización llega lo suficientemente lejos como para desarrollar simulaciones tan avanzadas, porque se autodestruye antes. 2. Algunas civilizaciones lo logran, pero deciden no crear simulaciones por razones éticas o filosóficas. 3. Ya estamos viviendo dentro de una simulación. Bostrom no dice cuál es la verdadera. Solo sostiene que una de ellas tiene que serlo. Y eso basta para sacudir los cimientos de todo lo que creemos saber. Pero lo más inquietante no es la teoría en sí. Lo verdaderamente perturbador es lo cómodamente plausible que suena. Porque si miramos a nuestro alrededor, si vemos lo que estamos construyendo, la pregunta deja de ser, ¿podríamos crear una simulación? Y se convierte en, ¿cuánto falta para que lo hagamos? Desde los primeros videojuegos hasta la realidad virtual hiperrealista, desde la inteligencia artificial hasta los modelos climáticos que predicen el futuro del planeta, vivimos creando simulaciones todo el tiempo. Y cuando el juego se vuelve tan real que los personajes dentro de él no saben que están en un juego, ¿quién lo nota primero? ¿Ellos o nosotros? Quizá no estemos tan lejos de ser simuladores. Quizá ya somos simulados. Capítulo 3. Simulaciones dentro de simulaciones. Imagina por un momento que no estás solo en esta ilusión. Imagina que, dentro de esta simulación, hay otras. Y dentro de esas, otras más. Un bucle infinito. Una serie de cajas chinas donde cada universo simulado crea su propio universo simulado. Y así, sin final. Este no es un truco de ciencia ficción. Es una consecuencia lógica. Si una civilización alcanza el nivel tecnológico para crear simulaciones conscientes, no hará una. Hará muchas. Simulaciones de su pasado, de su historia, de versiones alternativas. Y si dentro de una simulación hay seres capaces de inventar tecnología, ¿qué les impediría crear su propio mundo virtual? Así nacen las simulaciones dentro de simulaciones. Piénsalo. Tú, en este mismo instante, podrías ser parte de un universo que fue creado por una civilización simulada, que a su vez fue creada por otra civilización simulada, como si fuéramos líneas de código corriendo dentro de una cadena interminable de software cósmico. Una pirámide de realidades superpuestas, donde el mundo real está tan arriba que jamás podremos verlo. Y aquí estás tú, programado para pensar que tienes libre albedrío, programado para inventar computadoras, programado para crear videojuegos. Y en uno de esos videojuegos, otro te aparece, también con pensamientos, emociones, decisiones. Y entonces ese nuevo tú, en su mundo digital, también se pregunta, ¿estoy viviendo en una simulación? ¿Ves la ironía? El ciclo se repite, se duplica, se amplifica. Y si cada simulación genera otra, entonces la realidad base, la original,
Es, estadísticamente, la menos probable de todas. Elon Musk lo dijo de forma brutalmente sencilla. Las probabilidades de que estemos en la realidad original son de 1 en miles de millones. Y aunque suene exagerado, no está solo. El astrofísico Neil deGrasse Tyson, más cauto, dice que hay al menos un 50% de probabilidad de que estemos en una simulación. Y siendo honestos, ¿no es eso alarmante? No estamos hablando solo de ciencia. Hablamos de lógica, de una consecuencia casi inevitable del progreso. Porque si podemos simular el pasado, lo haremos. Si podemos crear mundos, los crearemos. Y si eso ya ha sucedido antes, entonces este mundo en el que crees vivir podría ser solo una memoria recreada, una historia antigua reanimada por otra civilización, como una serie en streaming que alguien decidió volver a ver, por curiosidad o por nostalgia. Así que, ¿cómo lo sabrías? La respuesta es incómoda. No lo sabrías. Pero hay pistas, y algunas de ellas son tan inquietantes, tan absurdas, que solo pueden ser ciertas. Vamos a verlas. Capítulo 4. Glitches en la Matrix. En cualquier sistema, por perfecto que sea, los errores suceden. Pequeñas fisuras en la estructura. Brechas. Momentos que no encajan. Los llamamos fallos, pero en el fondo podrían ser pistas. Pistas de que algo anda mal. En los videojuegos, estos errores tienen un nombre familiar. Glitches. Y aunque son solo errores de programación, los reconocemos de inmediato porque rompen la lógica interna del mundo. Un personaje atraviesa una pared. Una textura se repite en bucle. Algo simplemente no tiene sentido. Ahora, aplica esa idea a tu vida. ¿Qué pasa cuando recuerdas claramente algo que nadie más parece recordar? ¿Qué pasa cuando tienes la certeza de haber vivido un momento exacto, con todos sus detalles, pero la realidad te dice lo contrario? Bienvenido al fenómeno conocido como el efecto Mandela. Se llama así porque miles, tal vez millones, de personas juraban que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, cuando en realidad vivió hasta 2013. No es una confusión menor. Es un recuerdo colectivo, firme, imposible de desmontar con simples hechos. Y no es el único. ¿Recuerdas que el lobo de Fruit of the Loom tenía una cornucopia, verdad? Nunca la tuvo. ¿Y qué hay del nombre de esos osos que leías de niño? Los Berenstain Bears. ¿O era Berenstain Bears? La ortografía cambió. ¿O solo nuestra memoria? Febrece con doble E. Jiffy Peanut Butter. Luke, yo soy tu padre. Una frase que, en realidad, nunca fue dicha. Son fallos, anomalías, archivos que no encajan con la versión oficial. Y aún más desconcertante es esa sensación universal, el déjà vu, esa súbita impresión de haber vivido un momento antes. No es parecido, no es similar, es idéntico, como si algo se repitiera, como si el sistema cargara una escena ya usada. El escritor Philip K. Dick, autor de historias que inspiraron películas como Blade Runner o El Vengador del Futuro, no lo veía como un simple fenómeno psicológico. Para él, el déjà vu era una prueba, un eco de otra línea de tiempo, una señal de que la simulación se había modificado y un nuevo camino se estaba cargando. Tal vez cuando sentimos que algo cambió y no podemos explicarlo, no estamos locos. Tal vez sea la Matrix reajustándose. Muchos descartan todo esto con un gesto escéptico. La mente humana es imperfecta, fabrica recuerdos. Y sí,
Es cierto. Pero, ¿no es sospechoso que todos tengamos los mismos errores? ¿Qué pasaría si los glitches no fueran fallas individuales, sino síntomas colectivos? ¿Fragmentos de una realidad paralela que se superpone? ¿Errores de programación que no debimos notar? Porque si vives en una simulación, entonces nada es definitivo. Todo puede ser reescrito. Y si algo tan simple como un recuerdo puede estar comprometido, entonces, ¿qué nos queda para sostener nuestra idea de lo real? Quizá la clave esté en mirar más profundo, no hacia afuera, sino hacia las reglas ocultas del universo. Capítulo 5. Matemáticas en la naturaleza. El lenguaje oculto del código. Cuando abrimos los ojos y observamos la naturaleza, lo que vemos es belleza. Pero cuando miramos más de cerca, lo que encontramos es estructura. Y en esa estructura, un patrón. Una fórmula que se repite. Como si alguien hubiese dejado su firma en cada rincón del universo. Esa firma es matemática. Desde la forma de las galaxias hasta el giro de un caracol, desde las ramas de los árboles hasta el cuerpo humano, todo parece seguir reglas que no cambian, reglas que no improvisan, reglas que no evolucionan, solo se aplican. Tomemos como ejemplo la famosa secuencia de Fibonacci, un conjunto de números en el que cada elemento es la suma de los dos anteriores, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Este simple patrón aparece en los lugares más inesperados. Los pétalos de una flor, el crecimiento de las ramas de un árbol, la disposición de las pinas, las olas del mar, las espirales de una tormenta, las curvas de una galaxia espiral. Todos siguen esa misma secuencia. ¿Coincidencia? La proporción resultante de dividir un número de Fibonacci por su anterior nos da el llamado número áureo, 1618, también conocido como la proporción divina. ¿Y adivina qué? Tu cuerpo también lo sigue. La distancia entre tus hombros y tu codo, y entre tu codo y tu muñeca. La ubicación de tus ojos, la forma de tu rostro, el tamaño de tus falanges. Todo responde, de alguna manera, a este número dorado. Incluso el ADN, esa molécula que define quién eres, mide exactamente 34 angstroms de largo por 21 de ancho. 2 números consecutivos de la secuencia de Fibonacci. Demasiadas coincidencias para que sea solo azar. Lo mismo ocurre con los panales de abeja, hexágonos perfectos que maximizan el espacio con mínima cera. La geometría más eficiente, programada en insectos. La colmena no sabe de álgebra, pero actúa como si supiera. Ahora detente un momento. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, incluso lo que somos, parece estar basado en matemáticas invisibles, incrustadas en el tejido de la realidad. Pero eso no es lo más inquietante. Lo verdaderamente desconcertante es esto. Las matemáticas no se inventan, se descubren. Son universales, constantes, están ahí, esperando ser vistas, como el código fuente de un programa que corre detrás del telón. El físico James Gates, al estudiar las partículas más pequeñas del universo, descubrió algo insólito: cadenas de código informático. No metáforas, no aproximaciones. Código real, insertado en las ecuaciones que describen cómo funciona la realidad. ¿Lo entiendes? El universo no solo obedece leyes matemáticas, está escrito con ellas. Y si hay un lenguaje, entonces hay un autor, un arquitecto, un programador. Y si todo en la naturaleza responde fórmulas exactas, ¿no suena eso más a un diseño,
¿Que a un accidente? Cuando intentamos refutar la teoría de la simulación, diciendo que solo vemos patrones porque el cerebro está diseñado para encontrarlos, ¿no estamos, sin querer, confirmando la teoría? Somos programas, buscando patrones, dentro de un programa más grande. Y cuanto más miramos, más evidente se vuelve. Pero si todo sigue reglas tan perfectas, ¿qué sucede cuando esas reglas empiezan a romperse? La física tiene una respuesta, pero no es la que esperas. Capítulo 6. La física cuántica no tiene sentido. Oh sí, la física clásica nos enseñó a creer en un universo ordenado, uno en el que las causas generan efectos, donde la materia obedece leyes predecibles y donde el tiempo avanza en una sola dirección. Pero luego llegó la física cuántica y destruyó la lógica. A escalas microscópicas, las partículas se comportan de formas que desafían todo lo que creemos saber. Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Pueden comunicarse de forma instantánea, incluso si están a años luz de distancia. Pueden decidir qué hacer, solo cuando alguien las observa. ¿Y eso qué significa? Significa que el universo no se comporta como una máquina perfecta. Se comporta como un programa optimizado. Y para entender esto, tenemos que hablar de uno de los experimentos más desconcertantes de toda la ciencia, el experimento de la doble rendija. Imagina una pared con dos pequeñas ranuras, y detrás de ella, una pantalla que registra impactos. Disparamos electrones, uno a uno, contra las rendijas. Esperamos ver dos grupos alineados detrás de cada abertura, ¿verdad? Pero no. Lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia, como si los electrones se comportaran como ondas. Como si, mágicamente, cada electrón pasara por ambas rendijas a la vez y luego interfiriera, consigo mismo. Hasta aquí, extraño, pero espera, porque cuando colocamos un detector para observar por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón cambia. Desaparece la interferencia. Los electrones ahora actúan como partículas. El simple hecho de observarlos cambia su comportamiento. Es como si supieran que los estamos mirando, como si el sistema respondiera a la conciencia del observador. Y eso no es todo. Cuando el experimento se repitió con una variante llamada elección retardada, el resultado fue aún más perturbador. La decisión de observar al electrón puede tomarse después de que éste haya pasado por las rendijas, y aún así, cambia lo que ocurrió en el pasado. Sí, como si el universo reescribiera la historia en tiempo real para que encaje con lo que elegimos observar. Los físicos lo llaman retrocausalidad, pero el lenguaje sencillo es como si el mundo solo se renderizara cuando lo miramos. Como un videojuego que solo carga los gráficos que el jugador tiene a la vista para ahorrar recursos. ¿Te suena? Si vivimos en una simulación, este comportamiento tendría sentido. No se calcularía todo el universo todo el tiempo. Solo lo que es necesario, cuando es necesario. Y cuando no estás mirando, nada está ahí. Solo potencial. Solo datos esperando activación. Pero eso no es solo una metáfora. Es una descripción precisa de lo que ocurre según la física cuántica. En el mundo subatómico, la realidad no es una cosa sólida y continua. Es una probabilidad suspendida, colapsando en algo definido, solo cuando alguien lo observa. Es como si el universo necesitara un jugador activo para funcionar. Y si eso no te parece una simulación, entonces dime, ¿qué lo es? La física cuántica no solo contradice el sentido común,
lo pulveriza. Y mientras los científicos tratan de explicar estos fenómenos con palabras como colapso de función de onda o superposición, otros se atreven a decirlo sin rodeos. Esto parece un software, y nosotros quizás solo seamos sus personajes. Capítulo 7. ¿Quién está detrás del código? Llegados a este punto, la pregunta ya no es si vivimos en una simulación. La pregunta es más profunda, más antigua. ¿Quién la creó? ¿Quién escribió las leyes invisibles que gobiernan cada átomo, cada decisión, cada segundo? Porque si hay un código, entonces hay un programador, una conciencia superior, externa a este mundo, un ente capaz de simular no solo materia y energía, sino emociones, belleza, amor, pérdida, capaz de simularte a ti. Y entonces ocurre algo inesperado. La ciencia, la filosofía y la espiritualidad comienzan a mirarse de reojo. La idea de un creador, de una entidad más allá de nuestra comprensión, no es nueva. Las religiones del mundo llevan milenios hablándonos de ella. La llamaron Dios. Hoy, algunos la llaman el programador. ¿Pero acaso no es la misma figura, con distinto nombre? Una inteligencia que existe fuera del espacio y el tiempo, que decide crear una realidad para que nosotros, seres conscientes, complejos, imperfectos, podamos existir dentro de ella. Y si el relato bíblico del Génesis fuera solo una metáfora de la simulación arrancando, y si el Big Bang no fuera el origen absoluto del todo, sino el encendido del sistema, y si la frontera entre ciencia y fe no fuera una línea divisoria, sino un punto de encuentro, quienes creen en Dios dicen que sin la vida no tiene propósito. Quienes creen en la simulación dicen que todo puede explicarse con lógica matemática. Pero ambas visiones coinciden en algo. Este mundo no es el final. Y eso, en sí mismo, ya lo cambia todo. Porque si nuestra realidad es una simulación, aún puede tener sentido, aún puede tener belleza, aún puede tener consecuencias. Tú sigues sintiendo, sigues eligiendo, sigues amando. Tus decisiones importan, no por el código que te forma, sino por lo que haces con él. Y quizás, solo quizás, la simulación no fue hecha para engañarte, sino para ofrecerte una experiencia, una oportunidad, una vida. Algunos dicen que, si todo es artificial, nada importa. Yo creo lo contrario. Si nada es permanente, entonces todo es valioso. Tal vez nunca sepamos quién está detrás del código. Tal vez no estemos preparados para entenderlo. Pero mientras esta simulación siga corriendo, mientras podamos mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué hay más allá? Seguiremos siendo humanos, simulados o no. Y en el fondo, eso es lo que más importa. Si este viaje te dejó pensando, si en algún momento te sentiste identificado, confundido, curioso, entonces ya comenzaste a despertar. Y esa es la verdadera intención de este canal. No darte respuestas cerradas, sino acompañarte mientras haces las preguntas que realmente importan. Porque quizás nunca sepamos si estamos dentro de una simulación. Pero aquí, juntos, podemos explorar cada rincón del misterio. Así que, si esta experiencia te resonó, suscríbete al canal, no para seguir un algoritmo, sino para seguir buscándole sentido a este extraño mundo, uno capítulo a la vez. Activa la campanita, comparte este video con alguien que también duda de lo obvio. Y sobre todo, no dejes de cuestionarlo todo, porque quizá el primer paso para salir de la simulación
es saber que estamos en una. Hasta la próxima.